Bien, continuando con el programa, vamos a tener la siguiente presentación con el título Competitividad Internacional del Aguacate Michoacano y Escenarios de Cambio Climático, por parte de Carlos Francisco Ortiz Paniagua, Alba María Ortega Gómez y Priscila Ortega Gómez, así como Zoete Infante Jiménez. El que lo va a presentar es el maestro doctor Carlos Francisco Ortiz. Permítanme darles una breve semblanza. El doctor Carlos es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tiene maestría en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y la licenciatura en Economía por la misma Universidad Michoacana. Es coordinador del Cuerpo Académico Consolidado, Vocaciones Productivas y Sistemas de Innovación para el Desarrollo Sustentable en Michoacán. Es docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la propia Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo desde el octubre del 2004. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2016 a la fecha, al 2018. Es profesor también con reconocimiento de perfil deseable. Y sus líneas de investigación son Economía Regional, Desarrollo Regional Sustentable, Competitividad y Desarrollo Local. Adelante, doctor Carlos. No, acá está. Allá el micrófono. Hola, muy buenos días. Primero que nada, agradecer a la doctora Alicia y a todo el equipo que ha organizado esta jornada internacional en relaciones internacionales y desarrollo global, la oportunidad que nos brindan para compartir con ustedes algo de lo que estamos haciendo en el cuerpo académico donde colabora un servidor en la Universidad Michoacana. Y bueno, lo que les vamos a presentar hoy es una parte de un trabajo más amplio, mismo que, bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de los escenarios de cambio climático y vamos a hablar un poco sobre la competitividad del aguacate, este cultivo tan exitoso para el estado de Michoacán, que ya también se está viniendo a Guadalajara, a Jalisco, a Colima, a Morelos, en fin, está conquistando más territorios por ahí. Les platicaré un poco y brevemente qué es el estado de Michoacán. El estado de Michoacán, como podemos apreciar más o menos, es un estado que tiene una orografía muy accidentada. Eso le permite también tener una gran variedad de climas y con esto pues una gran variedad de diversidad genética. A la vez, esto le permite tener una gran variedad de cultivos, gracias a que tiene disponibilidad tanto de un clima favorable como de agua para los cultivos. Más o menos por aquí quisimos exponer lo que serían las variedades de paisajes y climas que tiene, lo que le da una diversidad para potencial desde cultivos hasta diversos paisajes, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí arriba es cómo es el estado de Michoacán en términos económicos, el sector primario, secundario y terciario, y cómo se distribuye el valor y la población económicamente activa. El índice de desarrollo humano, Michoacán ocupa el lugar número 29 de 32, y en competitividad igual, 29 de 32, tiene una concentración poblacional en 7 ciudades. De los 113 municipios del estado, en 7 ciudades se concentra la mayor parte de la población, más de la tercera parte. El aguacate ha sido un cultivo muy exitoso. A partir de la entrada en el Tratado de Libre Comercio, un poco después, más o menos en el 97, se viene el boom y crece de manera exponencial. Y ustedes saben, para cultivar aguacate, pues hay que aprovechar ese costo de oportunidad, quitar el bosque
para sembrar, bosque de pino y encino principalmente, ahora también de Villamel algo, para sembrar aguacate, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando. México es pues el principal productor de este cultivo a nivel mundial y México exporta, pero principalmente también a Estados Unidos. El estado que más produce todavía hasta la fecha es Michoacán. Digo hasta la fecha porque ya hay otros que van ganando terreno, pero Michoacán va por mucho, muy alto, y tiene una importancia económica significativa, ya que es casi el 4% del PIB de Michoacán, lo que representa el valor del aguacate, ¿no? Hay muchos estudios que refieren en cuáles han sido los factores de competitividad del aguacate desde diferentes perspectivas y metodologías. Podemos encontrar estudios que dicen que los mercados internacionales han favorecido estas ventajas competitivas de Michoacán, que ha sido la mercadotecnia, la logística y la distribución de la Asociación de Aguacateros la que ha llevado el éxito y la competitividad del cultivo. Otros también dicen que es una suma de todo esto, pero además habría que ver la cadena de suministro, que la tienen muy bien organizada, la distribución, la propia calidad del producto, incluso los rendimientos que se tienen en el estado para el mismo, ¿no? A final de cuentas, todos han hablado de diferentes aspectos que fomentan la competitividad y sin embargo, como que dan por hecho esta última parte, la calidad del producto y los rendimientos obedecen principalmente pues al tipo de clima y las condiciones que se tienen. Eso se da ya por hecho, ¿no? Muy neoclásico, digamos, en la perspectiva. Por otro lado, quisiéramos hablarles de lo que es el cambio climático. Seguramente todos han explorado este tema y lo han escuchado. Y bueno, la evidencia del cambio climático incluso me la platicaba el taxista aquí en caso de Guadalajara, ¿no? Teóricamente y políticamente hay dos posturas en términos de existe o no existe cambio climático. No hay debate, es decir, hay cambio climático global. Lo que tiene el gran debate es qué es lo que ocasiona este cambio climático. Si sería el ser humano y su actividad antropogénica, o serían causas naturales, como algunos estarían demostrando incluso que los rayos cósmicos, que las erupciones volcánicas, que la radiación solar, en fin. Lo curioso es que los dos grupos de científicos son los llamados el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y los otros denominados los escépticos. Los dos grupos de científicos con el método científico, ambos están demostrando que hay cambio climático y ambos demuestran que es debido a sus causas. Aquí es donde todavía no se ponen de acuerdo. Y precisamente no se ponen de acuerdo, esta es otra hipótesis, por la política económica que involucra detrás, ¿no? El seguir usando combustibles fósiles o el tratar de migrar a otro tipo de combustibles o energéticos alternativos. Eso tiene que ver con otro tema, sin duda se tocará en la agenda de mañana, o más bien dicho en la tarde, ¿no? En fin, algunas de las implicaciones que puede tener el cambio climático en la agricultura, en donde se han puesto de acuerdo los científicos, pues tiene que ver con esto, ¿no? No lo voy a leer a detalle, solamente les comentaré que pueden aumentar las plagas, puede reducir la precipitación pluvial, distribuirse diferente, también puede aumentar los riesgos de inundaciones en otros lugares y puede haber incluso desplazamientos humanos, ¿no? Lo que es migración. Ahora, en la parte 1, ¿qué tan competitivos son nuestros productores de aguacate? Pues está muy evidente, pero vamos a utilizar otra técnica más. Pero nos vamos a enfocar en la parte 2. ¿Hay variabilidad climática en la región o no la hay? Y bueno, si hay variabilidad climática, ¿qué implicaciones pudiera tener cuando el 60% del cultivo de aguacate es de temporal? Es decir, de temporal quiere decir que depende directamente de las condiciones del clima, de la lluvia, del agua en los mantos freáticos y de la luz del sol. En la parte de materiales y métodos, bueno, utilizamos varios indicadores que tienen que ver con algo que llamamos tecnicidad, riego, tracción, instalaciones y acceso a financiamientos. Todos estos los metemos en una
chicharronera, diría un buen maestro de econometría. Lo metemos a hacer un análisis de tipo factorial, una vez estandarizados los datos, y vemos si hay significancia en los componentes para explicar el comportamiento de la competitividad. Y esto nos estaría sugiriendo que la competitividad se explicaría por algunos de los factores que tienen más peso, como son la semilla mejorada en el factor 1, los fertilizantes y agroquímicos, el caso de los seguros, por ejemplo, y el riego pues no queda de lado tampoco, ¿no? En esta parte solamente lo utilizamos para construir este índice de competitividad, lo estandarizamos en el estado de Michoacán para ver la competitividad en términos de todos los estados y compararla. Y bueno, con eso obtenemos un resultado como estos, ¿no? El más aproximado a 1 es el más competitivo y el más aproximado a 0 el menos competitivo. Sabía que no iba a tener mucho tiempo, por eso no traje tanto detalle, pero lo que quieran lo podemos platicar enseguida. Más o menos se ve, ahorita les muestro un mapa, cómo se ve. Estos son los municipios y aquí está el nivel de competitividad. Si se fijan, el caso de Uruapan, llamado la capital mundial del aguacate, casualmente también sale en el más competitivo de Michoacán, ¿no? Por muchas cosas, pero bueno, ya lo iremos platicando. Esta es la franja aguacatera, esta es la región aguacatera. Aquí tratamos de dibujar una cota, más o menos en el mapa, en donde a cierta altitud sobre el nivel del mar es donde se dan las condiciones óptimas para el aguacate de mejor calidad. Y esos son los municipios que atraviesan. Ahora resulta que en el 2010, 22 municipios estaban produciendo aguacate para exportar y aguacate con suficiente calidad para vender en el mercado nacional. En el 2017, precisamente ayer, me reuní con la gente de la Comisión Forestal y la Secretaría de Economía y estábamos revisando que son 46 los municipios que en este momento tienen aguacate y de ellos 31 ya están certificados y exportan. Es decir, va muy rápido el asunto. Del 2010, que eran 22, al 2017, el día de ayer, el último dato, que son 31 los que están certificados y exportando, pero 45 los que están produciendo, va creciendo muy rápido. Michoacán se está especializando en la producción de aguacate de manera muy acelerada, y esto a costa de acabar con los bosques. Y esa es una preocupación interesante, ¿no? Este es no sé por qué se trasladó, pero este es el mapa de competitividad agrícola. Este iba una antes. Y bueno, por último, el análisis de la variabilidad climática. Vamos a ver qué es esto. El análisis de variabilidad climática, nosotros tomamos la postura del panel intergubernamental de cambio climático, quienes argumentan que el cambio climático está ocasionado por los seres humanos en la actividad antropogénica, por los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo principalmente. Y ellos se ponen de acuerdo, hacen una metodología muy interesante donde diseñan escenarios. Todos sabemos que un escenario es un ejercicio para visualizar el futuro. En los escenarios que ellos hacen escenarios que les llaman familias de escenarios, escenario A1, B1, A2 y B2. El escenario A1, por mencionarles algo, tiene que ver con un escenario tendencial, el escenario A1, que querría decir que seguimos con unas condiciones parecidas en términos de quema de combustibles fósiles, ¿no? Y de compra de bienes y servicios más o menos acostumbrados a como lo estamos haciendo. Y el escenario B2 sería, bueno, seguimos igual, pero tratamos de mitigarlo con algunas otras cuestiones. Esto tiene una explicación muy amplia, por eso no me voy a detener, pero luego ya lo podrán revisar esto en el documento del panel intergubernamental de cambio climático, en el diseño y construcción de escenarios de cambio climático. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Fíjense que los escenarios de cambio climático se presentan así, a nivel global. Lo que hicimos nosotros fue que a nivel regional tocamos cada uno de los píxeles, ahorita les muestro lo que es un píxel, para regionalizar el escenario y ver qué estaría pasando. Vean, este es el escenario de temperatura, más o menos nos dice hacia dónde va a crecer la temperatura. El escenario de precipitación también nos indica que va a haber una reducción de precipitación a nivel global, pero necesitamos conocer esto a nivel local, a nivel regional. En la franja aguacatera, ¿qué va a ocurrir? Y para ello, bueno, seleccionamos algunas estaciones meteorológicas, aplicamos las pruebas de calidad
Estas son las estaciones, están en estos municipios. Después de haber aplicado una serie de pruebas de calidad para que estadísticamente nos dieran lo que nosotros requerimos para poder hacer ciertas afirmaciones, tenemos lo siguiente. Estos puntitos amarillos son en donde están ubicadas las estaciones meteorológicas a lo largo de la franja aguacatera que pasaron las pruebas de calidad. Y estos puntitos verdes son los píxeles de donde se toma la información de los escenarios de cambio climático del panel intergubernamental. Entonces lo que hicimos fue hacer el cruce de información con un software que se llama LARS. Es un análisis estocástico generador estocástico de series de datos, y los procesamos de cierta manera que nos quedaran unas grafiquitas más o menos así que nos pudieran mostrar tendencias. Y esto fue lo que obtuvimos. Primero, que en los escenarios tenemos escenarios A2 y el A1B, que como les decía son escenarios tendenciales, y en ambos escenarios lo que se refleja después de toda la revisión de los por lo menos 30 años de datos estadísticos de análisis climatológicos, lo que tenemos es que en todos los casos hay un aumento de las temperaturas máximas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Vamos a verlo. Y en todos los casos también encontramos que primero se tiene una tendencia a la reducción de la precipitación. En los últimos 30 años, las estaciones que menos datos tenían son 30 años. Y de ahí en adelante otras tuvimos hasta la suerte de encontrar 50 años con datos de calidad. Y lo que nos dicen es que hay una relación inversa o que está reduciendo la cantidad de agua que está cayendo en la zona. Esto tiene una relación directa, pero esto es parte de otro estudio que les vamos a mostrar, con lo que se conoce como el cambio de uso de suelo. A medida que se cambia la cobertura vegetal, los árboles atraen menos humedad. El caso de los pinos, se necesitan 12 pinos para captar el agua que consume un solo árbol de aguacate, ¿no? Y vean en los box plots, en estos cuadritos, podemos apreciar, bueno, casi no se aprecia, pero se los voy a platicar. Lo siguiente, en cada uno de los gráficos son una estación meteorológica, y vean ustedes, gracias, vean ustedes cómo aquí tenemos un escenario para el 2025, 2050, 2075, en el caso de la precipitación pluvial, y tenemos una reducción, una tendencia a la reducción de la precipitación pluvial en casi todas las estaciones meteorológicas. Y como veíamos, una tendencia al incremento de temperatura también en casi todas. Esto, ¿qué implicaciones tiene para el cultivo de aguacate? Seguramente pueden ser implicaciones delicadas. Vean, ya una vez que categorizamos esto, digamos, tratando de combinar el aspecto climático y el aspecto de competitividad, obtenemos estos resultados, que es una combinación de los dos índices, solamente para ver en la franja aguacatera cuáles serían los municipios más vulnerables, por decirlo así, a los efectos del cambio climático y pues en determinado momento tener efectos más adversos en la agricultura, en este caso de aguacate, ¿no? Pues ahí los tenemos, serían Uruapan y Madero precisamente. Conclusiones. Bueno, la metodología combina variables económicas y climatológicas. Esto pues pretende ser un aporte. Los valores de cambio climático del píxel correspondiente muestran que va a haber variaciones en las temperaturas máximas, sí, y que también va a haber reducciones en la precipitación pluvial, con datos estadísticos calibrados. Y cuando se incorporan las tendencias de clima, los municipios más vulnerables son Uruapan y Madero, ¿no? A pesar de que Uruapan sale como el más competitivo, también se puede mostrar como el más vulnerable. Los efectos del cambio climático, partiendo de los escenarios, pueden impactar en la región, y esto pues tendría implicaciones delicadas. 4% del PIB de Michoacán es aguacate. 60% de la superficie de aguacate es de temporal. Esto debe tener alguna implicación. ¿Por qué lo digo? Porque de momento todavía no se está haciendo nada. Precisamente esto lo presentábamos ayer en esta reunión con autoridades, algunos secretarios de gobierno y demás, junto con otras investigaciones que están haciendo otros colegas de otras áreas. Y bueno, más o menos veíamos que todavía no hay nada para proteger digamos, los bosques michoacanos, que además son los que capturan el agua, no solamente para los aguacates, sino para otros usos. Y aquí le dejaría yo, les agradezco mucho.
Bien, perdón, al inicio no precisé los tiempos, pero es igual que el día de ayer. Vamos a tratar de respetar entre 15 y 20 minutos. Les voy a señalar con el tarjetón cuando les falten 5 minutos, ¿sí? Las preguntas serían al final, por favor. Enseguida vamos a escuchar la ponencia del doctor Jorge Arturo Hurtado López. Él es profesor de aquí del CUSEA, con su tema de transformaciones en la economía internacional, proteccionismo y libre cambio. Permítanme darles una breve semblanza del doctor Hurtado. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Departamento de Economía de este centro. Él es egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit y estudió la maestría en Sociología con atención al desarrollo regional de Comexo y de la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctor. Bueno, yo no traigo presentación, voy a exponer de viva voz algunas ideas que elaboré un poco pensando en las circunstancias actuales que vive nuestro país en relación con, especialmente con Estados Unidos. Un poco también pensando en el contexto a nivel internacional que se da con el Brexit, como una forma de dar respuesta o tratar de dar respuesta a este tipo de circunstancias, de eventos a nivel internacional. Pero la cuestión más de fondo es no verlo esto como una cuestión contingente, accidental, o como hechos puramente circunstanciales aislados, ¿no? Sino tratar de insertar y hacer una reflexión de estos eventos en un contexto de carácter más estructural, más en el fondo de las relaciones sociales existentes en nuestra sociedad. Desde ese punto de vista me disculpo un poco porque pasamos de un tema muy interesante con un basamento empírico a un nivel conceptual relativamente abstracto y con algunos elementos de carácter histórico, que es lo que voy a mostrar. La idea básica es explorar las relaciones entre proteccionismo y libre cambio a través de la historia de la sociedad moderna para poder adelantar algunos conceptos en el análisis de las relaciones internacionales de México en el contexto del mercado mundial. Desde ese punto de vista, la reflexión teórica que origina este texto o el basamento teórico o la motivación teórica que da ideas a este texto es, por una parte, una de las tesis de economía política del doctor Dussel, y que son conocidas, y por otra parte una reflexión en torno a el debate sobre el comercio internacional que en los años 70 se dio principalmente en Alemania. Pienso en autores como Alfater y Neusus, Christel Neusus, que plantean un enfoque que trata de dar respuesta a las circunstancias del mercado mundial, pero desde una perspectiva teórica, desde mi punto de vista, más, digamos, heterodoxa, ¿no? Aunado con ello, los desarrollos que autores como Froebel, Heinrich y Kreyer desarrollaron en los años 70 a raíz precisamente de este debate en torno a la existencia de una nueva división internacional del trabajo. La idea básica es que existe una
una construcción categorial que es la de capital social global, de todos conocida, como suma algebraica de capitales de una economía nacional. El concepto, por lo tanto, inicial en este plano sería la de un capital nacional que se articularía con un Estado nacional. Hay dos niveles, por lo tanto, el nivel económico y el nivel político en un Estado-nación. La suma de los capitales nacionales, o la articulación de los capitales nacionales, constituiría un capital social global mundial, diría Dussel, y ligado con esto estarían distintas composiciones orgánicas de capital que determinarían diferentes grados de competitividad de estos capitales nacionales, ¿verdad? Cada capital nacional tendría una relativa autonomía, lo que explicaría el funcionamiento como límite de las fronteras de cada Estado-nación, el principio de territorialidad como elemento básico del Estado-nación. Esta cuestión viene a cuento porque la necesidad de construir un sistema categorial que explique el devenir de la economía a nivel del mercado mundial nos haría posible conocer, comprender un poco más la estructura y los procesos que están ocurriendo de manera coyuntural. En el análisis más directamente del concepto de capital, hay que recordar que el concepto de concurrencia o competencia de capitales se basa en la acción de un capital sobre el capital. Y por lo tanto, la idea de que el capital se repele a sí mismo, como dice Marx en uno de sus textos. Lo que significa que la competencia de capitales solamente puede existir como multiplicidad de capitales. Y esta multiplicidad de capitales implica que la concurrencia de capitales es el basamento de la existencia misma del capital. La concurrencia o la competencia de capitales es una cuestión de vida o muerte del propio capital. El capital no puede existir si no se amplía, si no se desarrolla, si no alcanza nuevos mercados, si no logra, en pocas palabras, derrotar en el campo de batalla económico al resto de los capitales. Y si esto es válido en el interior de un país, es mucho más válido aún en el contexto del mercado mundial. Esto significa que quisiera sintetizar la idea básica, que es lo siguiente. Proteccionismo y libre cambio no son dos polos enfrentados sin relación, es decir, no son dos alternativas que se repelen automática y mecánicamente. De hecho, proteccionismo y libre cambio están imbricados, ¿no? Están presentes en cada uno de los polos de la relación y al mismo tiempo enfrentados. Ese es lo que yo llamaría la dialéctica del proteccionismo y el libre cambio. ¿Por qué? Porque vean ustedes a nivel histórico, en el nacimiento del capitalismo, el proteccionismo es la política dominante en los estados. Cuando alcanza la madurez el capitalismo en los países centrales, en este caso, como caso paradigmático Inglaterra, cuando Inglaterra con la revolución industrial y la restauración logra consolidarse como el país hegemónico en el mercado mundial, cuando es el dueño del mercado mundial, tiene el monopolio del mercado mundial, entonces Inglaterra es librecambista. Es librecambista en la medida en que
su nivel de productividad, es decir, sus altos niveles de composición orgánica del capital con respecto a los otros países, le permite abrir y desbrozar mercados sin tener una retaguardia que cubrir, que proteger, ¿no? Cuando Inglaterra pierde el monopolio del mercado mundial, cuando Alemania asciende, Alemania, Francia y otros países entran a la lisa del mercado mundial a finales del siglo XIX, en ese momento la voz que se alza en Inglaterra es: abandonemos el libre cambio y pongamos aranceles protectores a las mercancías del extranjero. Y esto no ocurre en sectores marginales afectados por el libre cambio. Esta voz se levanta, como en uno de los textos se puede, digamos, documentar. Esta voz se levanta en la sede del libre cambio en Inglaterra, en la Casa de Comercio en Manchester, en los años 80 del siglo XIX. Y llama mucho la atención porque el término utilizado era fair trade, o sea, comercio justo. Y como que nos suena ahora ese término, últimamente se ha manejado, ¿verdad? Pues viene de aquel entonces. Y los procesos, las transformaciones que están ocurriendo en el mercado mundial en ese momento, a final del siglo XIX, es el tránsito de un proceso, de un tipo de capitalismo basado en la libre concurrencia a un capitalismo monopolista. No desaparece la competencia, pero se convierte en una competencia monopolística. Luego vienen nuevas transformaciones. Si se sintetiza esto, básicamente la pérdida del mercado mundial, del monopolio del mercado mundial de Inglaterra, no significa que no exista una hegemonía, ¿no? Que no ascienda una nueva hegemonía en el mercado mundial, y este lugar lo ocupa Estados Unidos precisamente por los triunfos directos o indirectos que podríamos atribuirle a las dos guerras mundiales, ¿no? Precisamente el ascenso de Estados Unidos al dominio del mercado mundial, especialmente en la segunda posguerra, abre la posibilidad de un desarrollo de la acumulación, de una transformación fundamental en el plano mundial, que vamos a conocer como los años dorados de los años 50 y 60, básicamente, ¿no? Pero la crisis de los años 70 va a romper con ese monopolio, va a abrir nuevas transformaciones que Froebel y otros han llamado la nueva división internacional del trabajo, que va a modificar la división clásica del trabajo en una nueva división del trabajo, que tiene como una de sus características la movilidad de la industria hacia países del tercer mundo, pero sin que los países centrales pierdan el control del capital de esa industria instalada en los países del llamado tercer mundo. Bueno, el punto final en el que estamos es que la manera de resarcir el declive de la economía norteamericana en los años 70 va a ser la instauración de una política de constricción de la masa salarial para elevar la tasa de ganancia. ¿Cómo? Mediante el modelo llamado neoliberal, ¿no? Modelo neoliberal que va a tener o va a entrar en crisis. Algunos autores dicen el modelo neoliberal terminó con la crisis del 2008. De tal manera que se abre una nueva transformación, se da una gran transformación que abre un momento de multipolaridad diferente a la llamada, mal llamada, diría yo, unipolaridad de los años previos, ¿no? Este planteamiento lo que pretende hacer es explicar cómo, primero, los países centrales
no asumen una política de libre cambio o de proteccionismo de una manera completamente autónoma, sino que está en función de los grados de productividad comparativa del capital, grados de productividad del trabajo del capital, en términos relativos al resto de los capitales nacionales. Lo que algunos autores han planteado, y yo cito a uno de ellos, que desde los años 70 se da un declive de la economía norteamericana y en el centro de ese declive está la pérdida el descenso de la productividad de la economía norteamericana como basamento de ese declive de la estructura económica norteamericana en relación, en términos relativos, no absolutos, en términos relativos a otras economías. Esta cuestión explica, pues, la situación de crisis que vive los propios Estados Unidos, la propia economía norteamericana y la crisis interna que viven la nación norteamericana, porque las relaciones de fuerza interna están empujando, por un lado, una fracción que apoya y que está en posición en sus niveles de productividad para competir a nivel internacional, y una coalición, una verdadera coalición de fuerzas que se ven afectadas por el libre comercio, ¿verdad? Por el proceso de desindustrialización generado por libre comercio en los Estados Unidos, concretamente los sindicatos norteamericanos del noreste de los Estados Unidos, y otra fracción y eso es lo importante, otra fracción de la economía norteamericana, de los empresarios norteamericanos que no están al nivel de productividad para poder competir en el exterior y que reclaman por las voces que hoy escuchamos vivamente, ¿verdad? Gracias a su instalación en la conducción del Estado norteamericano, el proteccionismo. De tal manera que la cuestión de libre cambio y proteccionismo no es una cuestión solamente de naciones, sino de agrupamientos sociales, de agrupamientos sociales que están luchando vivamente, se están enfrentando vivamente en el seno de las naciones, de los países, y en este caso de Estados Unidos. Bueno, este sería un planteamiento general de lo que quería decir. Gracias. Enseguida tenemos a la doctora Portugal y ¿ya está lista? Vamos a continuar con la doctora Vera Patricia Prado con su título Relaciones Comerciales México-Corea, modelo explicativo de los determinantes para que las pymes del Estado de Nuevo León puedan insertarse como proveedores en la cadena de suministros de Kia Motors México. La doctora Vera es doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Asia, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, integrante del Cuerpo Académico Mercados y Estudios Regionales Internacionales, autor de diversos capítulos de libros, obviamente también artículos artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales, y libros publicados relacionados con política exterior y el TLC. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en esta jornada. Y bueno, lo que yo les traigo... Lo que yo les voy a plantear ahorita es básicamente una investigación que estamos haciendo en Nuevo León en base a que se implementó ahí una planta armadora de la automotriz Kia Motors. Entonces, estamos nosotros analizando qué factores necesitarían tener las empresas para poderse integrar dentro de la cadena de suministros
de la planta. Entonces, voy a platicarles un poquito de lo que es nuestro proyecto. Nos dice, a través de este proyecto se pretende determinar los factores que en la práctica Kia Motors de México aplica para administrar a las pymes del estado de Nuevo León dentro de su cadena de suministros. Entonces, lo que hizo Kia Motors para implementarse dentro del estado es que ellos trajeron proveedores directamente de Corea, que son sus proveedores que se los llevan a donde tienen plantas. Entonces, lo que van a hacer aquí es buscar proveedores de segunda y tercer nivel para poderlos integrar dentro de su cadena de suministros en la región de Nuevo León. Entonces, esta investigación se está basando prácticamente en 2 etapas. La primera investigación consiste en un estudio cualitativo en donde de ahí nosotros vamos a determinar cuáles serían los factores que ellos están buscando para poder tomar en cuenta a una pyme para integrarla dentro de sus proveedores. Entonces, en este estudio, lo que está basado entre los que estamos haciendo dentro de la universidad, estamos tomando en cuenta lo que viene siendo el sector productivo, lo que se tomaría en base como las instituciones educativas y el sector gobierno, que se conoce como la triple hélice. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se integran estos 3 sectores para poder manejar lo que viene siendo ya una integración estatal. El objetivo de es encontrar los determinantes claves de la pyme en Nuevo León que debe de considerarse para ser parte de la cadena de suministros PIA. La segunda etapa sería una parte cuantitativa en donde nosotros vamos a contrastar los resultados que obtuvimos dentro de la primera etapa, que sería la entrevista cualitativa, con las características que tienen las pymes. Entonces, básicamente aquí se haría unas encuestas a lo que son las pymes que ya están establecidas en Nuevo León para ver si cumplen o no cumplen con las características que se están solicitando. ¿Cuál sería nuestro diseño metodológico? Bueno, sería una parte exploratoria y una parte confirmatoria. La exploratoria es una investigación, como ya lo dije, una cualitativa transversal, no experimental, en la cual se aplicará la técnica de una entrevista a profundidad, y en la confirmatoria es la que será lo que viene siendo la segunda parte de nuestra investigación. Entonces, la parte exploratoria, bueno, es cualitativa, transversal, no experimental, y vamos a aplicar lo que viene siendo la entrevista a profundidad. ¿Cuál fue nuestro perfil del entrevistado? Bueno, serían personas expertas en el tema, que son las que tomamos en cuenta para la entrevista cualitativa, que se encuentre relacionado con el negocio de la empresa Kia, que tenga alguna relación con el sector automotriz, y que dentro de las universidades también esté planteándose dentro del desarrollo de investigación en cuanto a pymes y sector automotriz. Entonces serían empresarios, cámaras empresariales, personal ejecutivo, personal de gobierno y académico, prácticamente el perfil de las personas que nosotros estuvimos analizando. La parte confirmatoria, bueno, sería una investigación cuantitativa, no experimental, explicativa y correlacional, y se va a basar en la creación de un modelo de ecuaciones estructurales, las cuales sacamos en base a la parte cualitativa y con las variables independientes y dependientes que resulten de la primera parte exploratoria. Nuestros primeros resultados, que viene siendo la primera fase de nuestra investigación, serían prácticamente lo que nosotros hemos tenido en la parte cualitativa, que vienen siendo, bueno, como dije anteriormente, nuestra variable independiente es lo que nosotros íbamos a estar sacando, básicamente, que serían los factores para que las pymes se puedan integrar. Nuestra variable dependiente aquí, básicamente, bueno, serían las pymes de Nuevo León, que nosotros estamos tomando como una empresa que se dedica a proveer o abastecer productos a una empresa de mayor magnitud. ¿Cómo lo maneja Kia Motors en este caso? Sería en base al Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Cuál es la diferencia de estos 3? El Tier 1 es el que está directamente ligado con la empresa, en donde básicamente si se llega a retrasar la entrega de producto de una de estas empresas,
prácticamente es muy costoso para la planta. ¿Por qué? Porque pues se tendría que parar la producción, que son prácticamente los proveedores que ellos están trayendo de Corea. De aquí seguimos los Tier 2 y los Tier 3, que son los proveedores que se van a tomar en cuenta para sacar dentro de las pymes del estado de Nuevo León. Entonces, aquí es donde básicamente vamos a estar nosotros trabajando dentro de nuestra investigación. Bien, como ahorita me voy a enfocar a lo que es la parte de la variable independiente, que como ya lo mencioné anteriormente, es la parte cualitativa como es el primer factor. ¿A quiénes entrevistamos dentro de nuestras entrevistas? Bueno, tuvimos personal de Kia Motors, tuvimos entrevistas con diferentes académicos, entrevistamos también al secretario de Inversión y Fomento Industrial, entrevistamos a la parte del clúster automotriz, que en esta parte es donde básicamente estamos nosotros manejando lo que es la triple hélice, y lo que es el World Trade Center de Monterrey, que se maneja por medio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí nos enfocamos la entrevista al que dirige el World Trade Center y básicamente es el que apoya y de cierta manera hace un empuje hacia las pymes diversas que se quieran integrar. ¿De qué manera se manejaron? Bueno, lo que nosotros hicimos fue meter los resultados de las entrevistas a profundidad del programa que se llama En Vivo para sacar los resultados en base a las opiniones de lo que más se repetía dentro de estas entrevistas a profundidad. ¿Qué hicimos? Bueno, sacamos los párrafos, por llamarle de alguna manera, que más se repetían y básicamente, bueno, los resultados que nos dieron fueron los siguientes. En base a los académicos, bueno, las palabras, vamos a hablar de palabras, pero estamos tomando en cuenta el concepto en general de lo que ellos están hablando, que más se repitieron, bueno, sería lo que viene siendo la calidad de las empresas, que ya tengan experiencia dentro del sector automotriz, que tengan de cierta manera alguna relación con el gobierno, o sea, que dice que el gobierno debe de apoyar a las empresas en base a cuestiones de capacitación en calidad con programas como ISO 9000, etcétera. Básicamente, que ya tengan una experiencia. La siguiente entrevista fue del clúster automotriz, en donde el clúster automotriz, bueno, le dio principal énfasis a todo lo que viene siendo una cuestión empresarial, ¿sí? Aquí también nos hablaron de una cuestión de cultura, que lo que ellos manejaban, por ejemplo, es que dentro del estado de Nuevo León ya hay una cultura laboral y de calidad dentro de lo que se hace en cuanto a producción. ¿Y a qué se referían con cultura laboral? Es que están acostumbrados a trabajar de lunes a domingo, básicamente entre 8 y 12 horas diario. O sea, no quiere decir que tengan al empleado ahí trabajando las 12 horas los 7 días de la semana, sino que las pymes están acostumbradas a manejar horarios un poco más extensos. Bueno, también hicieron énfasis en la cuestión de los apoyos que se debe de estar dando por parte del gobierno. La siguiente entrevista a profundidad que tenemos es la del World Trade Center, en donde también hace mucho énfasis en cuanto a la búsqueda de proveedores que se tienen que integrar dentro de en este caso de Kia Motors. ¿Sí? Habla también de una cuestión del apoyo del gobierno hacia lo que vienen siendo las pymes para poderse integrar dentro de la cadena de suministros, y habla también sobre una cuestión que tiene que ver con las negociaciones, que al final también nos salieron que entre las negociaciones y la cultura hay una relación también directa de cómo se negocia por parte de Corea del Sur y cómo se negocia por parte en este caso de México, ¿no? También tiene que ver mucho con la capacitación que tengan que ver dentro de los trabajadores y la capacidad que tengan las empresas, tanto económicas para poder llevar un desarrollo, pero también en su capacidad de poder generar todo en el tiempo que se le pide dentro del proceso. La siguiente entrevista que tenemos es directamente ya con los de Kia Motors, en donde lo que ellos están buscando son proveedores que tengan experiencia dentro del sector automotriz, que los componentes que ellos estén manejando sean adecuados a lo que ellos están
están buscando integrar dentro de su armadora, ¿sí? Y también están hablando de que tengan una buena estructura dentro de su empresa. ¿A qué se refieren con una buena estructura? Ellos se refieren a que, por ejemplo, para la negociación nos comentaban que se piden estados financieros dentro de la negociación, cuestión que es un choque cultural aquí en México, porque cuando tú haces una negociación nadie te pide tus estados financieros, sino todo el mundo lo ve como una cuestión personal. Sin embargo, ellos lo hacen para de cierta manera determinar qué tan estable está la compañía al momento de negociar, ¿verdad? Y si sí van a poder cumplir con los estándares y los requisitos que se les están pidiendo. La siguiente entrevista que tenemos es la del secretario de Inversión y Fomento Industrial de Nuevo León, en donde ellos básicamente, bueno, esta sería la parte del gobierno que nosotros estuvimos tomando en cuenta, en donde te dice que, bueno, ellos están tratando de promover a todos los que son los proveedores para integrarse que ya están integrados dentro de la industria automotriz, para integrarlos en la cadena de suministros. En Nuevo León tenemos esta primera armadora como autos de pasajeros y compactos, y tenemos una armadora que es de camiones pesados. Entonces, básicamente, pues se empieza a desarrollar este nuevo sector. Entonces, es un área de oportunidad para todas las pymes. ¿Por qué? Porque es la primera armadora de autos compactos que se presenta dentro del estado. Entonces, bueno, ellos te dicen que, bueno, sí es importante, que sí les dan recursos en este caso a este sector, ¿sí? Que tiene que ver también con la inversión que tengan ellos por oportunidad, a lo que dan ellos financiamientos, con bajo costo de intereses, para poder que sea más fácil que ellos tengan un desarrollo para lo que se está pidiendo en este caso, Kia Motors. También están manejando créditos a bajo costo, y lo que ellos están manejando también es una cultura de trabajo, como ya lo mencioné anteriormente, que es una cultura laboral y una cultura también de que ya hay un personal capacitado, que eso es lo que estaba ofreciendo también el gobierno dentro de la negociación. Tenemos también, este sería ya el resumen básicamente de los resultados de cada una de las entrevistas, en donde, bueno, básicamente lo que vemos en el resultado es que se tenga experiencia dentro de la industria automotriz, que las empresas dentro de la producción que ellos están buscando manejen la calidad de lo que ellos están pidiendo para poderse integrar a la cadena, ¿sí? Que tengan un desarrollo, que tengan sus términos de manufactura que sean bien claros, y los suministros a los que ellos están teniendo sean de alta calidad. Entonces, básicamente, pues estos son los resultados de lo que nosotros vamos a estar manejando dentro de los factores que se están realizando. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Nuestro modelo quedaría de esta manera. Básicamente sería empresas que manejen la calidad, que ya sean exportadoras, que tengan una competitividad para poder generar lo que se está pidiendo en base a exigencia y calidad, que estén dentro del gobierno, básicamente porque lo que ellos están utilizando es un clúster y oficinas de gobierno para detectar a los proveedores, no están abriéndose hacia cualquier proveedor que se acerque o que ellos estén tocando puertas. Que tengan una cultura básicamente tanto laboral y de adaptación, y básicamente que sean adaptables al entorno que se está manejando. ¿Qué estamos manejando como calidad? Básicamente como calidad es que tengan certificaciones, porque hubo unos comentarios de que hay certificaciones que básicamente todas las pymes tienen, como ISO 9000, pero hay certificaciones que pide la empresa, la transnacional, que no todas las pymes la manejan, y que es bastante costoso poder acceder a ellas, no porque no se tenga la calidad, sino porque económicamente muchas veces para las pymes no es factible. Que cumplan con las especificaciones y los requisitos que está pidiendo la transnacional, que ya tengan experiencia, que sepan muy bien cómo son los procesos para poder ya en entrega puntual, qué estructura tienen ellos, tanto física como administrativamente, ¿sí? Su cuestión financiera, que viene ligada con lo que es la estructura,
y su política como empresa. ¿Qué política es la que ellos están siguiendo? El siguiente determinante que tenemos es que sea competitiva. ¿Y qué estamos tomando nosotros para competitividad? Bueno, que la empresa tenga un desarrollo que ya sea comprobable dentro del mercado, que su economía sea estable, porque, bueno, tú puedes llegar y prometer muchas cosas, pero si económicamente no eres solvente, pues aunque tengas el conocimiento, no lo vas a poder cumplir. Que tenga experiencia dentro del sector automotriz, que sepa cumplir bien con los procesos y sus suministros, que cumpla con las certificaciones que pide en este caso la armadora y su estructura cómo está basada. Después tenemos al gobierno. ¿Qué es lo que tiene que cumplir en este caso el gobierno dentro? Bueno, si sus funciones aduanales son ágiles, no se están atorando dentro o no son burocráticas en el momento de estar haciendo los trámites, si exigen y ayudan para las certificaciones que están solicitando las transnacionales para que sea más fácil para las pymes poderse integrar. ¿Qué tipo de créditos están ofreciendo? ¿Cómo manejan sus políticas para que pueda hacer, en este caso, políticas públicas para que el desarrollo de las pymes sea eficaz? ¿Qué tanto facilitan a las pymes para que se puedan desarrollar? Y si tienen programas de impuestos también para el desarrollo. El siguiente punto que tenemos son que tengan unas características de exportadores, que básicamente aquí lo que se va a calificar es que tengan experiencia, qué procesos manejan, qué tipo de producción tienen, calidad y tiempo, qué tanto tienen para invertir ellos, de qué manera es su proceso laboral y cuáles serían sus suministros. La siguiente sería en base a lo que es el entorno, que es, bueno, qué tan fácil es acceder a los suministros que se les están solicitando, qué tanta capacidad tienen de adaptabilidad y de poder cumplir con los procesos, si están integrados en un clúster o en alguna oficina de gobierno para poder ser integrados como pymes, de qué manera hacen su manufactura y su situación laboral. Bueno, como proveedores, pues básicamente es calificar si tienen la capacidad, si cumplen con las certificaciones, si se manejan dentro de un clúster, qué tipo de procesos para su producción y sus regulaciones están manejando. Tenemos la cultura, en donde básicamente, pues como son dos culturas que son bastante diferentes, bueno, es la adaptabilidad tanto para una cuestión de negociación como para una cuestión de manejo de procesos y trabajo. Aquí tenemos un punto que tocaron básicamente todos los que entrevistamos, en donde lo manejan como un choque de cultura, que las pymes en Nuevo León se manejan de una manera muy familiar, porque son prácticamente empresas familiares, y muchas veces eso es lo que les impide que ellos puedan llegar a desarrollarse tanto como se lo solicita una transnacional. Entonces, por ejemplo, ellos no quieren invertir en cuestiones de los programas de calidad que les están pidiendo. ¿Por qué? Porque les interesa más estarse manejando como una cuestión familiar. Tenemos, bueno, que son básicamente lo que vamos a buscar es que sean empresas locales, entonces básicamente es una cultura de Nuevo León con la de Corea del Sur y qué políticas están manejando dentro, como ese tipo de cuestiones que les comentaba anteriormente, de tener que enseñar sus estados financieros cuando en Nuevo León pues no se está acostumbrado a hacer ese tipo de manejos. Con esto damos por finalizada lo que llevamos de avance ahorita de nuestra investigación. Nos queda un segundo proceso que viene siendo ya el de contrastar estos resultados que nosotros estamos teniendo aquí con ver cuántas de esas características cumplen realmente las pymes de Nuevo León. Muchas gracias por su atención.